ver? Sí, ¿no? Sí, sí se puede ver. Todos. Bueno, la charla de hoy día es hablar algo sobre vacunación contra SARS-CoV-2 y perdón, vamos a hablar algo también sobre vacunación en general. Probablemente esa sea una de las tantas charlas que vamos a tener en el transcurso de todo este año, porque en los temas de vacunación, todo es dinámico. La información va cambiando constantemente. Entonces, vamos a hablar algo sobre lo que es vacunación en general y también sobre vacunas contra SARS-CoV-2. Para ello, siempre yo les coloco esta diapositiva, que es una de las últimas enfermedades que fue erradicada del mundo. ¿Y cuál es esta? La viruela. Estos fueron los últimos 5 casos de viruela en el mundo. Este caso que ustedes ven acá, de este personaje que es Ali Mao, fue en el año 78. Y él trabajaba en un hospital. Y cuando llegó la vacunación contra viruela, él no se quiso vacunar, prefirió no vacunarse y hizo viruela. Él trabajaba en la cocina de un hospital. Menos mal se recuperó de la enfermedad y fue una persona muy activa en la siguiente vacunación en todo su país. Y así se pudo erradicar de diferentes lugares. Pero las vacunas, tenemos varios efectos en cómo disminuyen las tasas de enfermedades. Una de ellas es sarampión, por ejemplo. Y acá vemos cómo cuando en el año 64 en Chile introduce la vacuna contra sarampión, cómo caen los casos. Luego tienen campañas de vacunación secuenciales y también siguen disminuyendo los casos. Y miren las campañas de seguimiento, trajeron mínimos casos, los casos bajaron constantemente. Entonces, esto definitivamente tenemos impacto en las vacunaciones, nos ayudan a prevenir enfermedades y potencialmente erradicar algunas. Hay algunas que todavía no hemos seguido teniendo reemergencias, por ejemplo, sarampión es una de ellas, a pesar de que se ven acá la disminución de casos, se han incrementado nuevamente, no solo en las Américas, sino también en otras partes del mundo. Nosotros fuimos un área libre de sarampión por varios años, pero tuvimos una reemergencia con casos importados y luego casos autóctonos debido a viajeros, a migración y otros factores que conversaríamos después. Y acá ven también, no solo es la disminución de los casos, sino también disminución en la tasa de letalidad. Cómo disminuía, miren la letalidad que tenía sarampión entre el año 39 y el 2014 en otros países, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, el meningococo, si bien es una enfermedad que no es muy prevalente en muchas áreas, también se puede disminuir. Esto es con el ingreso de la vacuna en Inglaterra, en Reino Unido, cómo disminuyen los casos considerablemente. Ustedes ven acá cómo eran los casos del año 95 al 2001, y luego de la introducción de las vacunas, estos casos empiezan a disminuir. Entonces, las vacunas tienen un apoyo, un impacto en la disminución de casos y también de la mortalidad. Para ello podemos ver, ese es un estudio que hicieron en el 2017 la OMS, en 73 países de bajos ingresos, y veían qué pasaba si yo aplicaba 5 vacunas básicas entre el 2001 y el 2020. ¿Qué encontraron ellos? Que si yo hacía esto, evitaba más de 20 millones de muertes y se ahorrarían más o menos 350 millones de dólares en costos por enfermedad. Y además también de las muertes y de las discapacidades evitadas. Y no solo eso, sino que además yo tenía hasta parte de ganancias como con el tema en el tema de productividad, más o menos en un total de 330 mil millones de dólares y 9 mil millones de dólares en el caso de muertes y discapacidad evitada respectivamente. Entonces, tengo un impacto no solo en la salud del paciente, también tengo un impacto económico. Y además, yo veía que si esta persona yo la vacunaba, tenía un ahorro más o menos de 5 mil millones de dólares en costo de tratamiento por esta enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta de que las vacunas de todas maneras nos van a ayudar, nos ayudan de todas maneras a prevenir enfermedades. Y para ello tenemos que conocer algo más. Tenemos 2 tipos de inmunidad, porque una cosa es la vacunación y otra cosa es la inmunización. La vacunación es el acto en el que yo coloco esta sustancia extraña o cuerpo extraño en mi cuerpo para que genere defensas frente a este tipo de microorganismo. Y la inmunización es la respuesta que yo hago frente a ello. Para ello yo tengo la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. La inmunidad pasiva es cuando me transfieren, me prestan, por así decir, los anticuerpos, las defensas frente a estos tipos de microorganismos. Un ejemplo es lo que pasa en las gestantes, en la mamá.
La gestante le pasa anticuerpos al bebé en el momento de la gestación y también en el momento durante la lactancia le puedo pasar anticuerpos al bebé y el bebé tiene anticuerpos por un periodo de tiempo, serán 3 meses, 2 meses, hasta que se van perdiendo y por ello es que tengo que vacunarlo para que genere nuevamente estos anticuerpos, estas defensas. Entonces, esa es la inmunidad temporal, la inmunidad pasiva. Hay algunos ejemplos cuando colocamos inmunoglobulinas, por ejemplo, es un caso también aparte. Y la inmunidad activa es cuando yo me expongo a un patógeno contra quien yo voy a generar anticuerpos. Entonces, ese es el acto básico de la vacunación, de la inmunización. Coloco yo una sustancia parecida, o coloco al patógeno dormido, o coloco al patógeno muerto, para que yo genere anticuerpos o defensas frente a este microorganismo. Entonces, y esto no viene de ahora, esto es muy antiguo. Esto se practicaba en la antigua China, se practicaba también este tema de exposición, de repente a los niños a enfermedades de transmisión aérea, para que se puedan hacer ese tipo de enfermedades y ya no desarrollen cuadros severos cuando eran adultos. Y lo clásico fue la vacuna. Y una de las primeras vacunas es la de la viruela, que es derivado del virus vaccina, que era una enfermedad que les producía a las ordeñadoras de las vacas, que salían pústulas en las manos, pero ellos se dieron cuenta de que a estas personas que aparecían estas postulitas no desarrollaban la viruela. Entonces lo que hicieron un derivado, derivaron el virus vaccine para poder hacer la vacunación contra viruela. Y las vacunas que tienen antígeno, que es justo esta sustancia con la que yo voy a responder, tienen un líquido de suspensión que puede tener agua destilada, solución salina, o un medio biológico en general que es un conservante para este microorganismo o para este antígeno. Tengo también preservantes, tengo estabilizadores y tengo antibióticos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en cultivos virales o en el producto final, o también para estabilizar el antígeno, para que no se degrade. Y dentro de estos preservantes tenemos antibióticos y también tenemos el famoso timerosal, que hace aproximadamente 22, 24 años hubo un dilema con este medicamento que se demostró que no está asociado con efectos adversos como el tema de autismo u otro tipo de enfermedades. Lamentablemente en esa época un artículo en una revista muy prestigiosa mencionaba que sí estaba relacionado. Cuando hicieron la investigación, el autor principal había manipulado la información y también los resultados. Entonces, actualmente esa persona está en la cárcel por toda la desinformación que causó y también la revista pidió disculpas y tuvo que sacar el artículo en línea, ¿no? Pero lamentablemente este impacto que trajo en el mundo el grupo de los antivacunas. Y no solo eso, sino que no solo era con un tema de una vacuna en especial, ellos generalizaron a diferentes vacunas, ¿no? Y en el mundo tenemos muchos problemas con el tema de antivacunas. Y a ello le debemos los nuevos brotes, los brotes de difteria. Hemos tenido nosotros difteria después de más de 20 años, hemos tenido sarampión. Entonces, estas reemergencias se deben a ese tema de grupos que piensan de que las vacunas no son buenas y podrían producir algunas cosas adicionales, ¿no? También tenemos ayudantes, que lo que hacen es me aumentan la respuesta inmunitaria. Y como los compuestos de aluminio, los compuestos de calcio, ojo, hay vacunas que tienen aluminio, pero son en trazas de aluminio. Son cantidades insignificantes que no me van a hacer daño. Eso también lo explico porque una de las vacunas muy conocidas como la DPH tiene componente de aluminio y también en un momento el grupo de antivacunas mencionaba que estos componentes de aluminio podrían empeorar o hacer daño a las personas, cosa que se ha demostrado que no tiene relación. ¿Qué hace este ayudante? Lo que me hace es va a retardar que se absorba este antígeno y lo voy a tener con más tiempo de exposición frente a mi sistema inmune. Por lo tanto, voy a tener una mejor respuesta. Y antígeno, si tengo menos composición de antígeno, para que tenga una respuesta y tengo también una protección más rápida. Pero eso sí, cuando yo utilizo un componente que tenga ese tema de aluminios, tengo que inyectar profundamente en lo que es intramuscular para que tenga una buena respuesta.
Pero ¿cómo clasificamos las vacunas? Vamos a ver que tenemos varias clasificaciones de vacunas y eso nos va a ayudar a entender qué pasa ahora, porque si ustedes revisan van a ver que la vacuna de la RNA mensajero, que la virus de vector viral no replicativo, que la inactivada, entonces tenemos que conocer algo más sobre ellas. Clásicamente tenemos algunas que son las vivas atenuadas, que son estas vacunas. Son bacterias o virus que están vivos, pero que están, por así decirlo, golpeados, están dormidos, por así decirlo. Entonces, se van a replicar muy lentamente. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de vacunas? Que al momento de replicarse, al momento de reproducirse, lentamente, sin producir enfermedad, mi cuerpo lo detecte y genere anticuerpos frente a ellos. De ellos tenemos dos grandes grupos clásicos, las bacterianas de la BCG, la vacuna que nos colocan al nacer, que es la tuberculosis, y las virales tenemos la de sarampión y rubiola, la de polio, ¿se acuerdan esa gotita que nos daban de polio vía oral? La de varicela, fiebre amarilla, y la de rotavirus. Todas esas son vivas atenuadas. Y después vamos a ver qué salvedades tengo que tener. Y luego tengo las vacunas inactivadas, que son vacunas, por así llamarlas, o mal llamadas muertas. Es decir, no tengo el virus que se va a replicar, no se va a reproducir este virus, y tengo diferentes formas. Las vacunas inactivadas enteras, por ejemplo, tenemos la vacuna la de polio, pero que es la inyectable, la de rabia actual que se utiliza, la de influenza, hepatitis A, la de pertussis, la de tifoidea, la de cólera. También tenemos fraccionadas que vienen en subunidades, es decir, las fraccionadas no es todo el virus, es una parte del virus, una parte de la bacteria. Un ejemplo de ello es la de influenza o la de pertussis acelular. Recombinantes como hepatitis B. En este caso, yo por ingeniería genética produzco una sustancia muy parecida a una parte de este virus. Entonces vean que no estoy colocando en ningún momento el virus, estoy colocando sustancias parecidas al virus para que yo genere anticuerpos. Y las que hemos visto en este último año, las vacunas de polisacáridas puros o conjugadas, que la de neumococo, la de Haemophilus influenzae y la de meningococo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? En el caso de las polisacáridas, la vacuna, el microorganismo que ingresa, el polisacárido, es detectado por la célula B y esta va a generar, se va a convertir en una célula plasmática generando anticuerpos o inmunoglobulinas. Pero esa respuesta es buena y en el tiempo va cayendo, entonces no es sostenible. Voy perdiendo estas defensas. Entonces la idea es, se le unió a este polisacárido una proteína, por eso se llaman conjugadas, se conjuga con algo más. Y al momento de conjugarse esto, esta respuesta cambia, y es una respuesta T dependiente. Quiere decir eso, no solo estimula a la formación de células plasmáticas, sino también a linfocitos de memoria, con una respuesta en el tiempo mayor, es decir, tengo una mejor respuesta en el tiempo. Entonces, ambas son buenas, sino que yo puedo utilizar de repente estas para personas que son o muy pequeñas, en niños pequeños que no tienen buena respuesta a una vacuna normal, o también en inmunocomprometidos, aumentando ese tipo de respuestas. Y hay otras clasificaciones, por ejemplo, los péptidos sintéticos, son partes que son muy, por así decirlo, que responden mucho a los anticuerpos, es parte del virus que va a responder mucho. Tenemos los vectores vivos de genes, que son, yo inserto un gen, que lo voy codificando para que genere una parte del virus muy parecida y mi cuerpo lo detecte. Y las vacunas de DNA, que es en las cuales yo también codifico más o menos el mismo antígeno, pero lo inserto con otro tipo de virus para que pueda ingresar a nuestras células. Entonces, básicamente la clasificación va a quedar en las vivas atenuadas, las inactivadas o las recombinantes. ¿Por qué hacemos esta clasificación? Para que más o menos entender a grosso modo en quién yo puedo utilizar la vacuna y en quién no. Entonces, una vacuna inactivada es menos inmunogénica, responde menos, no tengo una buena respuesta como una vacuna viva, por ejemplo. Necesitan ayudantes, necesito que algo lo ayude para que tenga una mejor respuesta. Tengo que poner varias dosis o refuerzos, como se acuerdan, nos han colocado toda la vida, las dosis y los refuerzos, ya sean de difteria, de tétanos, son varias dosis que se colocan y además cada 10 años nuestro refuerzo. Pero lo interesante es que puedo usarlo en inmunocomprometidos, son vacunas seguras y no interfieren con otras vacunas. En cambio, las vivas atenuadas son
más inmunogénicas, responden mejor. No requiero adyuvantes y no requiero que repita las dosis ni los refuerzos. Pero eso sí, mucho cuidado con los inmunocomprometidos, porque sí pueden replicar, sí pueden despertarse. Actualmente, esto voy adelantando un poco a lo que viene más adelante, no tenemos una vacuna contra COVID con vacuna viva atenuada, por si acaso. Pues seguro les van a preguntar, ¿puedo usar esta vacuna? Sí, sí puedo utilizarlas, porque no tenemos en este momento una vacuna de ese tipo. Para entrar ya más o menos a lo que vamos a hablar del tema de COVID, recordemos que son esos coronavirus, que es el virus que produce esto, existen en el mundo siempre. Hay coronavirus endémicos humanos, como los alfa y beta coronavirus, que los ven ahí, son diferentes tipos, que nos dan resfríos comunes, no dan inmunidad permanente. ¿Qué significa esto? Que yo me puedo enfermar nuevamente, me puedo enfermar de nuevo. Y si me hace neumonía es muy, muy raro. Y esto se ve generalmente en personas que son inmunocomprometidas. Esto se veía antes. Pero en el 2002 al 2004 se empiezan a describir un nuevo virus, que es el virus del SARS. Esto se produce en Asia y se produce nuevamente en la China. Se le llamó así porque producía el síndrome respiratorio agudo severo, o del adulto, que también como se le conoce. Llegó a producir más de 8.000 casos, con un 10% de mortalidad y comprometió casi 32 países. Entonces, esto sí, este virus, en el 2004, desde el 2004 no se describieron más casos en el mundo. Pero en el 2012 se empiezan a describir el famoso COMERS, que es el virus más o menos se describe por esto porque empieza en la península arábiga. Entonces afecta a muchos de los países de la península arábiga y también otros países en la región. Hasta ahora todavía hay casos de COMERS y recién en noviembre del 2019 se empieza a escribir una neumonía por un virus nuevo, que al inicio se llama como Novel Coronavirus 19 y después por su semejanza genética o filogenética con el SARS-CoV del 2002 se le llama SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2. Y el COVID-19 es la enfermedad que este virus produce. Les menciono esto por los términos que vamos a ir conversando más adelante, vamos a ir viendo. Para ello, lo que vamos a conversar es qué pasa con una persona que me hace COVID. Ya, como les mencioné, la charla hoy va a estar dirigida a lo que es vacunación. No vamos a hablar más del tema de enfermedad, porque eso ya lo hemos discutido previamente y lo que produce todo esto. Pues vamos a leer sobre la transmisión. ¿Se acuerdan que ustedes van a leer los famosos R sub ceros, que es una persona a cuántas personas podría transmitir? Entonces se considera más o menos que el R sub 0 es 4 personas. Una persona puede contagiar a 4 personas y esta persona también a 4 más. Pero ¿qué pasa si yo tengo una persona inmune y no voy a contagiar, o tengo varias personas inmunes? Esta persona ya no va a contagiar a 4, contagiaría solo a 1, y esta contagiaría a 1 acá y disminuye la cantidad de transmisión. Ese es uno de los objetivos que sería lo ideal en el tema de vacunación. Eso lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, que eso va a depender de en qué va mi estudio, en qué está basado mi estudio. Y esto es importante cuando lean estudios de lo que es la eficacia de las vacunas. Ver cuáles son los endpoints, cuál es mi objetivo final de las vacunas. El objetivo del estudio era prevenir la infección, o era prevenir que un asintomático se convierta en sintomático, o era prevenir que un paciente sintomático ingrese a la hospitalización, o es prevenir que este paciente se hospitalice en cuidados intensivos, o es prevenir que fallezca, o es prevenir la transmisión en la población. Entonces, esto es importante para cuando analicemos las diferentes investigaciones que tenemos actualmente y las que van a salir en el futuro. ¿Por qué? Porque a veces me dicen, no, la vacuna no funciona porque dice COVID. Ojo, la vacuna tiene su efecto, y el efecto es, de repente, que tú no vayas a cuidados intensivos, o que si estás en cuidados intensivos, no te vayas a fallecer, o de repente solo de que no hagas esto al otro grupo. Entonces, estos estudios inicialmente, el objetivo inicial es estudiar los casos severos, y eso pasa con toda la mayoría con la mayoría de estudios con vacunas. Por ejemplo, cuando apareció la vacuna contra dengue, la vacuna buscaba casos severos, casos de personas que se iban a morir por dengue. Igual con neumococo. Yo no busco quién me hace un resfrío por neumococo, quién me hace una neumonía. Lo que busco es enfermedad neumocócica invasiva.
que significa a la persona que el neumococo se va a ir a sangre, que va a ser bacteremia, o el neumococo que se va al cerebro y va a ser meningitis. Esos son los casos que yo estoy buscando, pero no la prevención de neumonías. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vemos una vacuna. ¿Me ayudan? Sí me ayudan, pero dependiendo qué es lo que yo estoy buscando o cuál es mi objetivo final. Claro, que si yo tengo todos vacunados, yo voy a tener un efecto protector frente a los demás. Hay que tener mucho cuidado con dos definiciones. Uno que es el efecto rebaño y otro que es la inmunidad de rebaño. En este caso sería como efecto de rebaño, ¿no? Actualmente, eso lo tomé ayer, acerca de qué vacunas tenemos en estudio y cuáles están aprobadas y cuáles han sido abandonadas. Vean que en fase 1, que es la fase inicial en donde yo veo el tema de seguridad y cuánto debe ser la dosis, hay aproximadamente 52 vacunas en estudio. Esto va cambiando a diario. Ustedes entran en 2 o 3 días y van a ver que ya cambió totalmente. En fase 2 tenemos 37 vacunas en estudio, en fase 3, 23. Autorizadas tenemos 5. La mayoría de ellas son autorizadas de una forma temprana en algunos países o con algunas limitaciones de su uso. Por ejemplo, en nuestro país hemos tenido una autorización limitada para el uso de algunas de las vacunas, pero están autorizadas. Aprobadas, que son las que ya se pueden utilizar en diferentes partes, y las abandonadas, ¿no? que demostraron que no funcionan y las han retirado. Es decir, estas, por ejemplo, nunca se llegaron a utilizar, estas abandonadas, pero ya salieron no continuaron con sus demás fases de estudio. Y cuando yo hago un estudio de una vacuna, o cuando desarrollo ese tipo de estudios, ¿qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta todos los pasos que yo debo tener. Habíamos conversado que tenemos una fase preclínica, que es cuando yo estudio que es en animales, las fases clínicas, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y hasta que el medicamento o el biológico sale, pueden demorar muchísimos años. Entonces, de repente algunas preguntas pueden decir, no, estas vacunas no han completado sus estudios que demoran años. Entonces, vamos a explicar por qué. Estas fases se han reducido. ¿Por qué reduzco yo una fase? Cuando yo tengo una infección o quiero estudiar una vacuna frente a una infección, tengo que tener dos componentes. Uno, voluntarios, y dos, que la enfermedad que estoy trabajando, estoy estudiando, sea activamente en la zona. Un ejemplo, yo quisiera estudiar la eficacia de la vacuna contra fiebre amarilla. ¿Qué debo tener? Buena cantidad de voluntarios, y lo segundo, que tenga fiebre amarilla constantemente circulando en esa zona. Porque de repente, si yo voy a estudiar fiebre amarilla y tengo 5 o 2 casos por año, entonces voy a demorar mucho tiempo en determinar mi estudio de esta vacuna. O tengo que ir a zonas donde son endémicas de ese tipo de enfermedades. ¿Qué ha sucedido en este momento? Tenemos una pandemia, tenemos virus circulando por todo el mundo, entonces el número de participantes se incrementó, porque hubo también muchos voluntarios, pero también tuve más exposición de la que generalmente yo pido, que puede demorar 2 a 3 años para completarla. Entonces es por eso que estas fases se han ido reduciendo y también se han ido interponiendo. Es decir, estaba por terminar la fase 1 y ya se empezaba la fase 2 y así sucesivamente empezaba la fase 3. Entonces no se han saltado pasos. Lo que se ha hecho es se ha reducido el tiempo, pero utilizando todo este tema como debería ser. Es el número de pacientes que deberían ingresar en el tiempo que se debería estudiar, y lo único que tal vez sí se ha disminuido son las aprobaciones. Por ejemplo, en países donde la aprobación demoraba mucho tiempo, han hecho las aprobaciones de emergencia llamando a sus comités de expertos, como es el ACIP en Estados Unidos, para poder empezar rápidamente con el uso de estas vacunas y distribución. Entonces, tengan en cuenta siempre esto que podría haber demorado muchos años, se ha reducido no porque se han saltado pasos, sino porque ha habido más gente que era voluntaria y también ha habido más circulación de estas enfermedades. Y actualmente tenemos plataformas para vacunas, diferentes tipos de plataformas. ¿Se acuerdan que habíamos conversado de las inactivadas, las vivas atenuadas y también de nuevas vacunas? Estos de acá son algunas plataformas que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos los vectores virales no replicativos. Imagínense el caballo de Troya, algo parecido. Uso un virus que no genera enfermedad y dentro yo le incluyo un gen para que codifique la proteína Spike o la proteína S, esta famosa proteína que le da la forma de corona al coronavirus. Entonces, ¿qué hace este virus? Ingresa, empieza a generar ese tipo de proteínas
y mis anticuerpos o mis linfocitos lo detectan y van a generar anticuerpos frente a ellos, ¿no? Eso sería el caso del vector viral no replicativo. Los vectores génicos o las vacunas génicas, en donde yo también ingreso el DNA o el RNA del virus para que mis células empiecen a generarlos. Y también tengo los vectores virales replicativos. Ojo, al momento no hay ninguna licencia, ninguna de ese tipo de vacunas licenciadas o autorizadas que se estén utilizando en el mundo, pero si tuviéramos una de este tipo, que es un vector viral replicativo, sí tenía la contraindicación en el inmunocomprometido. También tenemos las vacunas de virus inactivadas y las vacunas de virus atenuadas, que estas sí tampoco tenemos acá en este momento. Como ustedes ven, tenemos casi de cada una de ellas, y de las que son vivas atenuadas aún no están licenciadas, como lo había mencionado previamente. Solo están candidatas a vacunación. Vamos a hablar algo de ellas. Las vacunas de virus enteros inactivadas son las más comunes, son las que hemos utilizado para difteria, para tétanos, para pertusis también se ha utilizado ese tipo de vacunas. Entonces, son vacunas que en sí son vacunas efectivamente históricamente seguras, por así decirlo. Estas vacunas se utilizan a través, se hace el virión del SARS-CoV-2, se pasa en una célula Vero para poder tener ese tipo de virus inactivado. Yo lo inactivo con sustancias como es el beta-peprolactano y uso como ayudante hidróxido de aluminio. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de vacunas? El tiempo de producción. Pueden demorar mucho. Claro, esta pandemia nos ha demostrado cosas de repente inimaginables o increíbles, como por ejemplo la producción masiva que tuvieron varios países, se dedicaron a producir vacunas contra SARS-CoV-2. Claro, se dejó de producir otro tipo de vacunas, pero se dio prioridad por ese tipo de plataformas. Un ejemplo de estas que tenemos actual son las vacunas de Sinovac y la de Sinopharm, que son vacunas inactivadas. Tenemos también vacunas de subunidades proteicas, como es la proteína S. En este caso hay que tener en cuenta que los péptidos pueden ser inestables y son envueltos generalmente en subunidades de nanopartículas, es decir, son envueltos en nanopartículas lipídicas, por así decirlo, para que sean estables. Es decir, es una tecnología muy avanzada. De estas todavía no tenemos, bueno, en la región no tenemos, pero en otros países sí están colocando. En lo que son vectores virales no replicativos, lo que les había comentado hace un momento, yo uso un caballo de Troya, que es el adenovirus, uso un virus, el adenovirus que nos puede dar un resfriado común y corriente, es un virus es un DNA de doble cadena, y yo lo que hago es a este virus lo modifico, le borro o elimino la parte de su ADN que le produce replicarse, para que no pueda reproducirse. Entonces, este virus va e infecta las células normales, pero genera anticuerpos parecidos a los del SARS-CoV-2. Entonces, así es como yo utilizo mi respuesta frente a ellos. Utilizo la proteína S que la va a generar y produzco defensa frente a ellos. ¿Cuál es la desventaja? Que como es un virus que nos da también a los humanos, de repente yo tuve un adenovirus hace un par de semanas, y ingresa ese adenovirus nuevo, y mis anticuerpos lo detienen antes de que ingrese a alguna célula. Entonces, para ello generaron adenovirus no humanos, buscaron otros adenovirus no humanos para que sean los caballos de Troya. Y uno de ellos es el ejemplo de la vacuna de AstraZeneca, que usa un virus de chimpancé, es un adenovirus de chimpancé. No me va a infectar a mí, pero lleva el gen de la expresión de la proteína S para generar anticuerpos. También tenemos las vacunas de DNA, son vacunas génicas, en la cual yo voy a expresar estas proteínas, mis células van a expresar estas proteínas para que mis linfocitos la detecten y puedan generar anticuerpos. El único problema que tengo acá es que para que ingrese a cada célula tengo que esperar a que se replique esta célula, y esto podría demorar varios días o horas, ¿no? Demoraría un poco más. En cambio, las vacunas de RNA mensajero van a ser más directas, porque casi el 90% de células van a captar este RNA y van a producir estas proteínas. Imagínense que estas vacunas son como si fueran un cassette. Son cassettes, ¿se acuerdan los cassettes que usábamos en los reproductores de sonido? Algo así. Entonces, yo incluyo un cassette que puede darme cualquier tipo de música. Puedo tener un cassette que me va a dar, imaginémonos, se pone un ejemplo, uno que me va a dar salsa, otro que me va a dar cumbia, otro que me va a dar
rock, algo así. Entonces, mis células son las que van a leer este RNA mensajero. Entonces, ellas las incluyen y dicen, encuentro este cassette y empiezo a reproducirlo. Y esto es lo que yo voy a generar. Algo parecido es con estas vacunas de RNA mensajero. Yo tengo un RNA que lo que me hace es, va a producir proteínas S, la proteína Spike. Entonces, mis células, los ribosomas van a captar este RNA mensajero y van a empezar a reproducir estas proteínas que son parecidas a las que tiene el COVID, el SARS-CoV-2, y yo genero anticuerpos de esta forma. No es que el RNA mensajero se va a unir a mi DNA y va a cambiarme, y va a hacer alguna mutación. No es así. Son como cassettes que yo leo y desecho. Yo leo y desecho, algo así. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de vacunas? Que como son poco estables, tengo que usar unas nanopartículas. Uso mucha tecnología y es por eso que yo tengo que usar temperaturas muy bajas. Uso temperaturas hasta menos 70 para tenerla congelada por mucho tiempo. Porque si no, en unos 5 días, estas vacunas serían inestables, ¿no? Se degradarían, por así decirlo. Y generalmente hacen mucha reacción local, es decir, van a generar dolor, van a generar inflamación en la zona de colocada la vacuna, que también nos pasa con neumococo, por ejemplo, o también con la vacuna de VPH. Es normal que suceda esto, ¿no? Y en la segunda dosis generalmente se ve mucho más. Entonces, esta es la lista que tenemos actual de vacunas a nivel internacional, a nivel mundial, que están algunas aprobadas o que se están utilizando. Tenemos las de Pfizer, o las que son las de RNA mensajero, que llegaron a demostrar que tenían una eficacia de aproximadamente el 91%. Las de Moderna, que también son RNA mensajero, que se han utilizado en varios países también en Estados Unidos y en Europa. La de Gamaleya, que esta es una vacuna con un adenovirus, es un vector viral no replicativo, tiene también muy buena, más del 90% de eficacia. La de Oxford, que es un virus, es un adenovirus de chimpancé que ha sido modificado, también es un vector viral no replicativo. La de CanSino, que es un adenovirus que también se está viendo que tiene buenas respuestas. La de Johnson & Johnson, que es también un adenovirus. Proteínas, que también hay dos, ese es un laboratorio ruso, y la de Novavax. Y las inactivadas, que aquí tenemos como 4 tipos de inactivadas, que son la de Sinopharm, la de Sinovac, la Sinopharm Wuhan, que ya sabemos qué pasó con esa vacuna, que no solo utilizó en China nomás, y la de Bharat, que es de la India. Entonces, estas vacunas son las que estamos utilizando a nivel mundial en este momento. ¿Esto puede cambiar? Sí, puede cambiar en un par de semanas, pueden disminuir, pueden aumentar, sí. Y si ustedes vean cómo va la vacunación a nivel internacional, ven cómo van, bueno, algunos países tienen mucho más población vacunada, y qué vacunas se utilizan en el mundo. Por ejemplo, vean cómo está Pfizer, cómo está Moderna, cómo está Gamaleya, cómo están todas. Perú aparece en la de, ¿dónde está? Por acá, la de Sinopharm Beijing, y también debería aparecer en la de Pfizer. No sé por qué no aparece en esta actualización que de New York Times debería aparecer todos los días, pero no ha aparecido ahí, pero estamos acá. Pero vean que muchas de estas vacunas se están utilizando también en otras partes del mundo. Por ejemplo, Gamaleya se ha utilizado en Argentina, se ha utilizado en Bolivia, Paraguay, en México también se está utilizando, bueno, también Venezuela. La de Johnson & Johnson, que tenemos acá porque tenemos los estudios de perdón, esta es la de Sinopharm, que tenemos acá Perú, Argentina, Bolivia, y bueno, parte de África, también una parte de China. Johnson & Johnson, que está en Estados Unidos, en unas partes de África. Sinovac, que también tenemos en otras partes. Bueno, Chile ha usado Sinovac, Brasil también, México también. Y así sucesivamente tenemos cómo va la distribución en el mundo. Entonces, no es que un país utilice un solo tipo de vacuna. Generalmente están usando 2 o 3 tipos, porque no alcanzarían a vacunar todas sus poblaciones. Tengo que hacer uso de todas las herramientas que tenga. Tengo que utilizar todo tipo de plataformas que tuviera. La idea es, mientras yo más vacune personas, yo voy a disminuir mi transmisibilidad, o voy a disminuir que estas personas puedan ingresar o vayan a cuidados intensivos o se hospitalicen. Entonces, ese es el objetivo de la vacunación actual. Como ustedes ven, Norteamérica nos lleva la ventaja, nosotros estamos acá en Sudamérica en tercer lugar, y si vamos a ver en países, esto creo que tienen una semana o 2 semanas de actualización, Perú está casi muy bajito. Ojo, también tiene sus sesgos porque la información no está siendo actualizada constantemente. Hay más vacunación de la que se está reportando en la página de MINSA, pero esperemos que lo vayan actualizando. Pero hay unos países como Israel ha vacunado a más de la mitad de su población,
con una dosis y tiene más o menos más del 40% vacunadas con 2 dosis, y ellos ya han reportado que tienen una disminución de casos de COVID. Serían los efectos adicionales, como como les mencionaba, con los efectos rebaño. Pero pasa algo más, y eso es lo que va a venir después, las variantes del SARS-CoV-2. Entonces, en el mundo se están describiendo variantes. ¿Variantes qué quiere decir? Este es un virus RNA, y por ser un RNA virus, muta mucho. Va a mutar y va a tener cambios. Entonces, estos cambios pueden producir disminución de repente en tratamientos, o ser más contagiosas en algunos casos, o ser más, por decir, virulentas, o de repente tener menos respuestas a algunas vacunas. Entonces, en nuestro país no se hace una búsqueda activa de genotipos nuevos, solo se hace genotipificación de los que ya están reportados. Pero como ustedes ven, también estamos con algunas cepas que se han descrito hace un par de semanas. Teníamos el tema de la cepa brasileña y de la británica circulando en nuestro país. Es decir, tenemos también este tipo de variantes. Variantes, perdón, no son cepas, son variantes, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2, como les mencionaba, tiene variantes en generalmente muchos tipos, pero las que son de importancia clínica actuales son 3. Una de ellas es esta que es la B117, que es la variante de Reino Unido, que circula más o menos desde septiembre de 2020, y esta tiene una mutación en la proteína S, justo en el spike de una porción que es la RBD, que genera mucha respuesta frente a los receptores de angiotensina. Entonces, de enzima conversiva de angiotensina. Entonces, sí tengo mucha afinidad por ellos. ¿Puede tener una implicancia? Probablemente sí. Aún no lo sabemos. También tenemos una asociación temporal, que ¿se acuerdan que se empezó a reportar un incremento rápido de casos, como si hubiera una mayor transmisibilidad en algunas partes del Reino Unido, que aún también se está estudiando? ¿Cuál es la implicancia de esta variante en la vacunación? En el caso de las vacunas de RNA mensajero, cuando las han estudiado, no han visto un impacto significativo en la respuesta. Pero con una vacuna que es de unidades proteicas, que era Novavax, se ha visto que hay una eficacia de 89%, pero y en este caso había más del 50% de casos con esta variante. Probablemente sí pueda disminuir, pero no es mucho, pero podría disminuir algo el tema de la eficacia. Con el caso de la variante sudafricana, que es la B1-351, esta circula desde agosto de 2020. Lo que sí se ha visto con ella es que yo tengo un 50% mayor transmisibilidad. Entonces, esta variante sí se ha visto que transmite mucho más. Y ya se ha identificado en 40 países. ¿Cuál es el efecto de esta variante? ¿Cuál es la implicancia de esta variante en la vacunación? Y aquí sí, atentos porque sí tengo algunos cambios. Por ejemplo, con la vacuna de Moderna, se ha visto que hay un 6.4 puntos de reducción de la respuesta, y con Pfizer en 0.8 se reduce la respuesta. Entonces sí tengo una reducción en las respuestas a este tipo de vacunas, de las de RNA mensajero. Claro, tal vez con la de Pfizer es menos que con la de Moderna, pero sí se puede ver. Y con la de AstraZeneca hubo un evento, eso fue, me parece que a inicio del año pasado, no, perdón, inicio de este año, que se redujo la respuesta para evitar enfermedades leves moderadas, y tuvo una respuesta aproximadamente de 21.9% en Sudáfrica. Quiere decir que era casi nada. Y cuando vieron de las personas que hicieron COVID, buscaron estas cepas, buscaron este tipo de cepas, qué tipo de variantes tenían, y casi el 90% tenían la variante sudafricana. Entonces es por eso que Sudáfrica dejó de vacunar con esta vacuna de AstraZeneca, por el tema de la reducción en la eficacia de llevar a enfermedad leve moderada, y probablemente muy asociado con su variante sudafricana, ¿no? Con Novavax, cuando ha hecho el estudio en Sudáfrica, en su estudio de fase 2B, también ha visto algo parecido: 60% de eficacia en personas sin VIH y 49.4% en población general. Pero cuando yo veo esto, casi el 92% de la variante sudafricana. Entonces sí disminuyen las respuestas esas variantes sí pueden disminuir la respuesta a algunas vacunas. No hay más información acerca de otro tipo de vacunas, o algunas son solo reportes, pero como estudios publicados tampoco tenemos mucha información. Y en el caso de la variante brasilera, que es la famosa P1, estas circulan en 17 países desde febrero del 2021. También hubo un reporte, ¿se acuerdan que el año pasado, a fines de año, se reportó muchísimos casos de COVID en Manaus?
Y coincidentemente, la mayoría de estas cepas aisladas pertenecían a ese tipo de variante brasilera. Ahora, no hay una evidencia de transmisibilidad en mayor, pero contiene una mutación que es la N501Y, que la tiene también la B1.17 y la B1.351. Es decir, la sudafricana y la británica tienen también esta mutación. ¿Podría tener mayor transmisibilidad? Potencialmente sí. Entonces hay que estar muy atentos y ver qué pasa con ellos, ¿no? Y bueno, comentarles algo sobre el tema de vacunas que aquí tendríamos los efectos adversos. Hay dos términos importantes, lo que es el ESAVI, que es el efecto supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización, y los AESI, que son eventos adversos de especial interés. Aquí viene este punto porque en la última semana se han empezado a describir casos de tromboembolismos o de trombocitosis en pacientes que recibieron algunos tipos de vacunas, como fue la de Johnson Johnson, y previamente ya se había reportado de AstraZeneca. Pero ojo, cuando yo tengo ESAVI, ¿qué significa un efecto supuestamente atribuido? Es todo lo que ocurre durante el proceso de vacunación y posterior a ella. Por ejemplo, si yo hago fiebre después de la vacunación, ¿se llama ESAVI? Sí, porque es un efecto que supuestamente puede ser atribuido, como dice, supuestamente atribuido. Pero yo tengo que hacer una investigación para saber si está relacionado o no. Igual ha pasado con los casos de los trombolismos, que están chequeando, están viendo esas trombosis también, están revisando si son asociadas o no. En este momento están como ESAVIs, están como supuestamente atribuidos. Y cuando ellos van a empezar a revisar, también van a ver si este número de eventos es mayor que en la población general, o si es que en algún grupo especial están reportando más. Entonces, eso es un ESAVI. Y un AESI es un evento que es de especial interés, son eventos que ya están determinados. En el caso de COVID todavía no tenemos AESIs, pero por ejemplo, sabemos que con algunas otras vacunas, yo sí puedo tener fiebre, por ejemplo. Entonces, este es claro, una convulsión febril, por decir, con vacuna para niños con las vacunas de las DT, las pentavalentes o las hexavalentes, yo puedo tener convulsiones febriles asociadas a fiebre, por así decirlo, pero son eventos adversos que son de especial interés porque hay que revisar que todo sea asociado a ello, ¿no? Entonces, eso es lo que va a venir probablemente más adelante. No tenemos todavía mucha información, solo sabemos que algunos efectos adversos más comunes son los eventos de fracciones locales, que ha pasado mucho con las vacunas de RNA mensajero, en donde produce dolor, produce un poquito de irritación e inflamación. Y con la segunda dosis se incrementan más. Con las vacunas que hemos estado utilizando acá, como reportes, porque son reportes todavía, lo que se ha visto es de repente también dolor, un poco de adormecimiento, náuseas, vómitos y en algunos casos diarrea también. Aún no se han reportado eventos que estén asociados a la vacuna mayores, ¿no? Como por ejemplo Guillain-Barré o convulsiones u otras cosas diferentes. Eso no se ha reportado por el momento. Ahí están, y si hubiera, aún está en el tema de investigación. Entonces, este es un resumen que les he hecho acerca de lo que es lo nuevo que tenemos en las vacunas contra COVID o contra SARS-CoV-2, como que esto está dirigido para todos los trabajadores de lo que son de INEM, y me gustaría responder preguntas y hacer algunos comentarios que ustedes requieran, ¿no? Gracias. Creo que tenemos preguntas en el chat, me parece. Tengo varias. O no hay. No, parecía. Bueno, si hubieran preguntas. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, doctor. Quería hacer una consulta. Sí, dígame. Sí, ¿qué tal? El tema de anticuerpos neutralizantes, dosaje después de la vacuna, ahorita se está viendo bastante que se está implementando las pruebas para medir anticuerpos neutralizantes. ¿Es efectivo medirse anticuerpos neutralizantes? Y de ser así, ¿cuándo sería ideal el tiempo después de la segunda dosis poder medirse anticuerpos neutralizantes? Ya, acá tenemos que tener en cuenta dos puntos. Uno es, ¿cómo yo debo hacer, cómo debo medir la respuesta a las vacunas? Aún no lo sabemos. Hay la hipótesis de que utilizando los anticuerpos neutralizantes podríamos tener directamente saber la respuesta frente a la vacunación. Pero ojo, recordemos que la respuesta de nuestra inmunidad, tengo dos grupos grandes, la humoral
y la adaptativa, es decir, o la celular en sí. En el caso de celular, no sabemos cómo medir esa respuesta. Si vemos lo de anticuerpos, estamos viendo la respuesta de la inmunidad humoral nomás. Yo puedo tener anticuerpos neutralizantes tal vez, pero de repente no son 100% efectivos. Entonces, se ha visto de que, por ejemplo, o se ha extrapolado que en personas que tenían anticuerpos neutralizantes cuando hacían COVID, ellos se reinfectaban menos. Entonces, en base a ello, se piensa de que sí podría utilizar los anticuerpos neutralizantes. Pero ahora, ¿dirigido contra qué? Hay dos proteínas principales, la N y la S, que es la otra parte del RBD. Entonces, frente a qué yo debería buscar el anticuerpo. Ese es el problema. En el caso de vacunación con RNA mensajeros, yo estoy colocando proteína S. Entonces, nada más. Entonces, sí podría tener un anticuerpo neutralizante positivo frente al anti-S y al anti-N negativo. Y esto también me diferenciaría si era inicio COVID o no. Pero con el caso de vacunas inactivadas, en donde yo coloco el virus entero, no puedo hacer esa diferenciación. No puedo diferenciar si mi respuesta es de la vacuna o si mi respuesta es por un COVID que yo hice antes y que no me di cuenta. Entonces, esto yo no lo puedo revisar, no lo puedo saber. Y tener en cuenta también qué tipo de insumos estoy utilizando para medirlos. Tienen que ser insumos que estén estandarizados. He visto en las últimas semanas mucha información en diferentes laboratorios que ahora todos miden anticuerpos neutralizantes. Para medir anticuerpos neutralizantes yo tengo que utilizar cultivos virales, por así decirlo, tengo que usar cultivos virales. Claro, yo puedo hacer indirectamente medir anticuerpos neutralizantes. Pero en nombre de anticuerpos neutralizantes, la verdad, creo que se está manoseando mucho y también hay que ver qué tipo de examen utilizo. ¿A quién debería hacerle? Aún no está dicho nada. No hay ninguna información. Probablemente, esto es una suposición, más adelante podría decirse que a las personas que tienen alto riesgo de complicarse, yo les podría hacer tal vez. O de repente inmunocomprometidos que no responda bien. Pero eso, como menciono, es suposición. No lo sabemos. De repente, más adelante me dicen, no, esto no sirve, no lo puedo utilizar. Otros ejemplos son el caso de hepatitis B. Hepatitis B, yo tengo que medir mis anticuerpos cuando yo coloco una vacuna, solo en los trabajadores de salud porque tengo alta chance de pincharme y de hacer hepatitis B. Y se ha visto, por ejemplo, que si yo ya respondí a vacuna contra hepatitis B y en el tiempo yo pierdo mis anticuerpos, cuando me pongo en contacto nuevamente con el virus, es decir, me pincho con virus de hepatitis B, mis anticuerpos se incrementan solos. Entonces, la parte de la inmunidad frente a diferentes tipos de virus varía, va cambiando. COVID es una de ellas. COVID nos ha enseñado muchas cosas nuevas. Es más, nos ha derrumbado muchas teorías que teníamos acerca de lo que era la parte de inmunología. Pero por eso no tengo al momento una recomendación como para darles y decirles si se pueden medir. No hay recomendaciones todavía. Creo que tengo una pregunta. A ver por acá. Me dice acerca de... A ver, acá está. Administrar la tercera dosis. ¿Sí? Exacto. Ya. A ver, cuando yo mido una tercera dosis, tengo que hacer un estudio, tengo que hacer una investigación científica. ¿Por qué? Yo tengo que demostrar que mi tercera dosis es mejor que colocar solo dos. Un ejemplo, es decir, vamos a plantear algo así. Si yo veo que mi respuesta con dos dosis es de 89% y mi respuesta con mi tercera dosis es 90%, ¿hay variación o no? No, es 1%. Pero ¿qué pasaría si de 70 o 60 me aumenta a 90, 95? Sí, sí tengo respuesta, sí tengo que utilizarla. Pasa lo mismo con hepatitis B. Con dos dosis mi respuesta no llega hasta el 80%, pero cuando yo subo a tercera dosis llego más del 90%. Pero para ello yo tengo que demostrarlo. ¿Por qué? Si yo coloco una tercera dosis, yo lo que estoy generando de repente es también mayor contacto con un agente extraño y podría tener también efectos adversos que no los conocemos, no los sabemos. Entonces, no hay recomendación al momento de la tercera dosis. Van a leer por ahí que de repente Emiratos Árabes incluyó su tercera dosis. Bueno, lo incluyeron ellos, pero no nos han demostrado que sea mejor que 3. Es decir, lo que yo tengo que demostrar es que 3 sea mejor que 2. Si yo demuestro eso, recomendada la tercera dosis. Si no, no hay ninguna recomendación. Dice, entonces, y eso ha sido en una población pequeña en Emiratos Árabes, que ha sido en una población de adultos mayores nada más, no ha sido en todos. Justo me preguntaban lo mismo de la tercera dosis. Y recuerden algo, como en toda vacuna, yo tengo un grupo de no respondedores.
Vean el ejemplo de Pfizer, ¿no? Tengo un grupo que no me genera respuesta, o con otro tipo de vacunas. Hepatitis B es un ejemplo. Yo tengo un grupo que le puedo colocar 3 vacunas, le puedo repetir sus 3 vacunas adicionales y nunca van a responder. Entonces tengo también un grupo de no respondedores a vacunas. En ellos de repente más adelante se podría ver alguna plataforma diferente de vacunación, ¿no? Pero todavía no hay recomendaciones en ese tipo de grupos. En el caso me preguntan acerca de la vacunación de Sinopharm, su eficacia está discutida. En ese caso, ¿qué se recomienda? Es decir, aún no se ha publicado cuál es la eficacia de Sinopharm. Es decir, estamos en la espera de ese estudio. ¿Se acuerdan que yo les puse ahí lo de Sudáfrica? Y es porque lo ideal sería de que cada vacuna se estudie en el país. ¿Por qué? Porque yo puedo tener variantes. Pero han visto que cómo afecta la variante sudafricana a la vacunación. Estados Unidos hizo su estudio con Moderna, con Pfizer y Johnson & Johnson en su población. Igual, ¿podríamos tener una variante peruana? Tal vez, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podríamos dar cuenta con el estudio en el lugar, en el país? Por ejemplo, si yo veo que la vacuna no me protege frente a nuevas cepas, definitivamente yo voy a tener que cambiar de estrategia. Lo que ha pasado en Sudáfrica, ellos tuvieron que dejar de vacunar con la de AstraZeneca porque la vacuna no tenía protección frente a su cepa de ellos. Pero frente a su variante de ellos. Y esto que trae la reflexión es que en algún momento también vamos a tener esas circulaciones de variantes. Entonces, hasta el momento sigue siendo la prevención, la principal, tenemos que seguir, perdón, el principal pilar contra el COVID es la prevención, el usar mascarillas, el higiene de manos, el distanciamiento social. Aún no podemos bajar la guardia. Las vacunas son un componente en evitar COVID. Pero no quiere decir que si yo me vacuné no me va a dar COVID. Como ustedes han visto, puedo tener diferentes endpoints. Puedo tener de repente mi resultado como disminución de casos severos. Tal vez sí. Y tal vez de repente no vamos a hacer casos severos. Eso sí puede pasar. Pero si yo transmito a alguien que estaba en mi casa y es vulnerable, sí puede ser un caso severo y no está vacunado. Entonces, la prevención tiene que estar de la mano también del uso de vacunas. Entonces, con el tema de Sinopharm, la discusión que hubo en Perú fue mal interpretado los resultados. Lamentablemente, con todo lo sucedido, por la parte ética, no por la parte de la forma del estudio, ha traído abajo esta información de Sinopharm. No sabemos qué tan, en Perú me refiero, no sabemos qué tan valioso va a ser, así que estamos a la espera de los resultados de eficacia en Emiratos Árabes y en China, para que se puedan extrapolar también acá. A ver, vamos a ver más preguntas por acá. A mí me preguntan dice, en personas, interesante la pregunta, personas que tienen 2 dosis de Sinopharm y durante la duda de la eficacia podría vacunarse nuevamente. No hay recomendación, no hay ni una recomendación al respecto. Es más, no sabemos si es que la intercambiabilidad va a funcionar o no, no se sabe. Y en teoría, a ver, si yo voy a la parte de hipótesis, puedo plantear esto. Las vacunas de las que tenemos, por las de Sinopharm o las de inactivadas, generan anticuerpos. Yo tengo anticuerpos frente al COVID. Yo puedo haber generado anticuerpos frente al COVID. Y si me coloco una vacuna que lo que hace es yo produzco antígenos, yo puedo tener una reacción antígeno-anticuerpo y podría ser más complicado o más severo. Entonces, o generar alguna reacción autoinmune, cosa que no deberíamos tener. Eso es como hipótesis. Entonces, igual, yo no recomiendo a nadie que se cambie de plataforma hasta no tener más información. Necesitamos tener más información a nivel mundial. Y no sabemos si con la nueva plataforma va a funcionar también o no. Acerca de lo que es refuerzos, como les mencionaba, no hay recomendación de refuerzos, no hay ni una recomendación de refuerzos, por si acaso. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de vacuna contra COVID? Esto va a depender. Recuerden que los estudios todavía recién están empezando y recién se está midiendo. Por ejemplo, cuando salió la vacuna de hepatitis B, se estudió a 10 años y por eso se decía que cada 10 años tenía que colocarme un refuerzo. Después, cuando se empezó a estudiar mejor, dijeron, no, esta vacuna, mis anticuerpos son casi de por vida. Lo mismo pasó contra la fiebre amarilla. Contra fiebre amarilla, el estudio inicial fue 10 años y después se dieron cuenta que la inmunidad dura de por vida. Entonces, puede pasar eso también. Al momento, no han terminado los estudios. Es decir, sigo todavía estudiando cuánto tiempo va a durar. En el momento en que los investigadores nos digan, imaginémonos, después de un año ya no tienes anticuerpos, de repente tengo que colocarme una segunda vacuna. La vacuna de gripe, ¿por qué es anual?
La vacuna de gripe es anual porque este virus, como todo ARN, muta mucho. Entonces yo tengo que cambiar mis chips, o mejor dicho, mis epítopes para diferentes tipos de virus que circulen en la región. Es por eso que es anual. Además, estas vacunas no tienen, o mejor, son muy simples para elaborarlas. No son de efectividad de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si yo haría una vacuna contra H1N1, H3N2, que me va a durar toda la vida, pero al próximo año tengo que cambiar de vacuna. Entonces, económicamente sería muy cara esa vacuna y no la podría utilizar. Es por eso que las vacunas de influenza no podrían cambiarse de este tipo, ¿no? Y es por eso que pasa así. Si es que en algún momento cambian, sí. Si es que vemos que las cepas o que las variantes que tenemos actualmente son resistentes a algún tipo de vacuna, van a tener que cambiarse. Eso es lo que va a venir a futuro, no lo sabemos todavía. La vacuna cubre para la cepa brasileña, no lo sabemos, como les mencionaba. Vamos a ver qué pasa con la variante brasileña todavía. No se sabe exactamente. Lo de tercera dosis ya lo hemos conversado. No hay información de tercera dosis en ninguna parte del mundo. No se puede recomendar algo que no se todavía estudiado. Lo mismo, creo que la mayor pregunta es con el tema de la dosis. El caso de gestantes. Ya, ¿con qué vacuna lo debe hacer? Si me dijeran qué vacuna yo debo utilizar para una gestante, yo utilizaría las que más conocemos, que son las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas, como es la de Sinovac, la de Sinopharm, son ampliamente estudiadas. Es más, son muy parecidas a la vacuna de pertussis, son muy parecidas a la vacuna de difteria. Entonces, ya tenemos experiencia con ellas y sabemos qué va a pasar. Pero las de ARN mensajero también están demostrando que son seguras en las gestantes. Siguen siendo seguras y se pueden utilizar todavía. Entonces, acá hay que valorar siempre el riesgo-beneficio. Una gestante con COVID puede ser fatal para la gestante y para el producto. Es por eso que se recomienda vacunarse. Pero eso siempre debe ser consensuado entre el médico tratante y la paciente. Y explicarle bien que si bien no hay estudios actuales acerca de vacunación en gestantes, por experiencias previas, se han visto que estas vacunas no producen efectos sobre el bebé y actualmente ya hay gestantes que se han vacunado y están bien, ¿no? Entonces, es un tema que, como les menciono, no hay información, pero por viendo riesgo-beneficio, sí se le recomienda vacunarse. ¿En qué tiempo los profesionales de salud deberíamos recibir la vacunación? No lo sabemos tampoco. No sabemos exactamente cada cuánto debemos tener una nueva revacunación. No hay información al respecto. Como les mencionaba, en vacunas todo es dinámico. Hoy día podemos estar hablando de que no tenemos información y en un mes nos puede salir información diciendo que sí, hay que vacunar o no. Igual con las recomendaciones. Creo que hay una pregunta. ¿Han levantado la mano? Doctor Holguín, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Doctor, me pareció escuchar usted hace un rato una exposición de cepa. No, variante, dije. Son variantes. Ya. Sí, porque todavía no existe ninguna cepa para SARS, ¿no? Sí, por lo que tengo entendido. Ya, y sí, en son cuanto variantes. a las variantes, claro, en cuanto a las variantes de importancia, las variantes BOC, que dicen, o BOC, que en cuanto a Perú hay alguna de esas que ya tengamos en nuestro país. ¿Cómo es eso, doctor? De las variantes que sabemos que están circulando son la variante brasileña y la variante británica. Pero, como les mencioné hace un momento, ¿puedo tener otro tipo de variantes circulando? Sí, sino que no se están identificando. Sé que el INS está identificando las que están circulando en otras partes del mundo. ¿Podríamos tener de repente algún cambio y tener una variante nuestra peruana? Tal vez sí, pero no la vamos a poder, todavía no la han identificado, ¿no? Pero sí se sabe que hay variantes circulando en diferentes regiones. Por ejemplo, yo sé que en el norte del país y en la parte de oriental está circulando también cepa brasileña también. El tema de Reino Unido también ya circulaba antes acá en Lima. En el sur también algunas regiones está circulando, pero va a depender mucho de la vigilancia genómica o filogenética del virus. Ese es el problema que tenemos. No estamos capacitados para hacer a gran escala ese tipo de estudios. Hay países como Brasil y Argentina que ellos están acostumbrados a hacer ese tipo de estudios
constantemente, ¿no? Es decir, van buscando sus cepas, sus cepas para buscar variantes, que variantes tengo en cada parte, en cada región de sus países, ¿no? Doctor, y otra cosita, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, escucho. Sí, y en cuanto a las posibilidades, bueno, de la llamada vacuna peruana que tanto se ha hablado, ¿qué tiene usted, doctor, que decir al respecto? Porque en realidad es un estudio que ya se viene del año pasado con la vacuna de Newcastle y tanta cosa. O sea, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es cierto y qué no es cierto al respecto, doctor? Con respecto a esa vacuna, la vacuna solo ha estado en fase 1. Es más, Ajá. ni siquiera en fase 1, estudios preclínicos, no llegó a fase 1. Ha hecho solo estudios preclínicos. Si yo tengo estudios preclínicos, se han visto todas las fases que hay que cumplir para yo utilizar una vacuna. Si solo me quedé en la fase preclínica, no puedo saber si es segura y no puedo saber cuánto es la dosis que tengo que colocar, como para pasar a fase 1, ¿no? Y después ver el tema también de si funciona o no funciona, y después ver si es que tenga efectos adversos o no. Entonces, esos puntos son importantes porque se ha hecho un tema más mediático hablar sobre una vacuna peruana que no existe al momento. Puede estar en estudios. Ustedes han visto cuando les mostré lo de las vacunas que están en estudio. Son más de 50 que están en estudio y no son consideradas como vacunas en este momento. Son potencialmente vacunas. Pero no deberíamos mencionarla como ya vacuna para poder utilizarla, ¿no? Eso sí, no sé por qué el grupo no ha avanzado más a su fase 1. Dependerá, de repente en algún momento ellos nos explicarán si van a seguir estudiando o alguien interesado vaya a estudiar ese tipo de vacunas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Con respecto a a enfermedad autoinmune, vasculitis, puede recibir la vacuna dependiendo. Si tenemos con las vacunas inactivadas, no hay ningún problema con el tema de enfermedades autoinmunes. Mencioné hace un momento que en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, Estados Unidos ha parado su vacunación, no porque está asociado a mayor trombosis, sino lo ha parado porque su grupo asesor de inmunizaciones tiene que hacer una investigación. Cuando hay un ESAVI, o cuando hay un evento que se da después de la vacunación, se estudia. Yo puedo hacer un estudio conciso, rápido, no está asociado, como un estudio mayor. Y en el estudio mayor tengo que ir a buscar desde la fabricación, desde cómo lo coloqué, desde cómo lo diluí, qué hizo después el paciente, de repente se tomó algún medicamento, todo eso es un estudio que tienen que chequear. Entonces, están revisando si tengo asociación con eso o no. Pero mientras tanto, no hay ninguna asociación que incremente las enfermedades autoinmunes. Nosotros hicimos una revisión hace un par de años acerca de vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes. Y el número de enfermedades autoinmunes que se presentan es la misma que la población general, entonces no hay cambios con ellos. Y la reactivación o el incremento de la enfermedad tampoco se da, ¿no? Entonces no hay ninguna contraindicación con ese tipo de vacunas. A menos, como les mencionaba, que tengamos en algún momento una vacuna de viva atenuada o un vector viral replicativo, y yo esté tomando corticoides o esté con terapia inmunosupresora muy fuerte, ahí sí tendríamos una contraindicación, ¿no? Mencionan sobre una persona que tiene hipertensión, recibe tratamiento, podría decir, claro, todos pueden recibir vacuna contra COVID. INEM ha sacado su documento técnico la semana pasada, acerca de vacunación en pacientes con cáncer, y ustedes lo van a revisar. Yo puedo vacunar a pacientes con cáncer. Claro, mi respuesta va a ser menor, pero a nada me va a ayudar. Son vacunas seguras, las que tenemos al momento son vacunas seguras que podemos utilizar. Entonces sí debemos promover el tema de vacunación. Mientras más personas se vacunen, vamos a estar más protegidos también nosotros y también nuestra familia, que hagan cuadros severos, ¿no? Que hagan cuadros mayores. No sabemos si vamos a tener todavía el impacto de la transmisión. Por eso es que yo no puedo dejar de utilizar siempre mis mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento de persona a persona. ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que no hay más preguntas. No sé si... ¿Quién es el moderador? Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por tengo una pregunta última. Dice acerca de... ¿qué periodo y cuándo después de recibir la dosis? La pregunta es acerca sobre lo de las 2 dosis y cuándo se hacen los exámenes. Como les mencionaba, no hay recomendación todavía para exámenes.
Como les mencioné hace un momento, esto es dinámico y probablemente empecemos a realizar charlas cada cierto tiempo sobre algunos avances que tengamos en el tema de vacunación. Vamos a ver cómo se va cambiando la pandemia, cómo va cambiando la prevención también en el transcurso de estos meses. Muchas gracias y nos estamos riendo para algún otro momento. Gracias con todo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Muchas gracias a todos también por su participación. Hasta la próxima.